Buenas noches a todas las personas que asisten en este momento a nuestra reunión. Hoy vamos a continuar con nuestro simposio de la sección de bioética, trasplantes, calidad y humanización. En este segundo día vamos a trabajar con el doctor José Fernando Gómez. El doctor José Fernando Gómez es médico intensivista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tiene un doctorado en didáctica, es director de posgrados de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y pertenece al grupo de investigación y semilleros también de la misma universidad. Además, el doctor es docente en el programa de posgrado de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad Tecnológica de Pereira. El doctor hoy nos viene a hablar de calidad en la formación de residentes y cuáles son sus requisitos. Terminada la charla del doctor José Fernando, continuaremos con la charla presentada por el doctor Rubén Camargo y él, o sea yo, voy a estar hablando de autosuficiencia en la donación de órganos. Son dos temas importantes que complementan nuestra sección. Nuestra sección está compuesta de cuatro pilares. Uno de ellos es humanización, que ayer estuvimos tratando. El otro es bioética, que ayer lo estuvimos tratando. Y hoy vamos a trabajar con los otros dos pilares, que es calidad y trasplante de órganos. Bueno, sin más presentaciones, vamos a darle la bienvenida al doctor José Fernando. Doctor José Fernando, buenas noches. Tiene usted ya el público y las cámaras para su presentación. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, doctor Camargo. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia de esta noche. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Listo, bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, como mencionaba el doctor Rubén, pues mi nombre es José Fernando Gómez González, yo soy médico intensivista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente me desempeño como director de los posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud, soy docente del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y me encuentro haciendo mi candidatura como doctor en didáctica. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la idea es presentarles algunos aspectos y algunos elementos a tener en cuenta al momento de hablar de calidad en la educación, específicamente en el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, aunque aplicable obviamente a otros programas de educación superior a nivel posgraduado médico. Y la agenda propuesta para desarrollar en la noche de hoy, hablar de algunas definiciones o algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar una breve introducción y algo del contexto a través del cual estamos desarrollando esta temática, algo del marco jurídico para nuestro territorio nacional, Colombia, y obviamente con todas las miradas actuales que van a generar programas académicos de forma global, programas que puedan ser desarrollados, homologados y que los especialistas en diferentes áreas puedan desempeñarse de la misma forma en las diferentes latitudes del mundo. En ese sentido, obviamente tendremos unos referentes internacionales de los cuales mencionaremos algunos aspectos, algunos elementos, dimensiones y conceptos dentro del mismo contexto de la calidad general. Hablaremos obviamente de las estrategias y todos los planes de aseguramiento de la calidad en Colombia y finalmente unas conclusiones, espero ser muy breve. Mostrar, como les digo, unos aspectos muy generales y muy puntuales sin extendernos mucho y pues generarles a quienes están interesados en estos aspectos algunas inquietudes y poder que consulten y amplíen la información que aquí les voy a presentar. Esta definición que observan en la presentación es la definición que maneja la sección de calidad, humanización, trasplante y bioética de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. La calidad, pues, como tal, es una propiedad
y lo que pretendemos desde los programas de formación posgraduada en medicina crítica y cuidado intensivo, efectivamente van buscando que esta propiedad la desarrollemos de la mejor manera posible, llegando a niveles de excelencia. Y el segundo párrafo que ven allí me parece muy importante y me pareció interesante encontrarlo en la literatura, ya que nos está mencionando cómo la formación médica nos da una visión de cuáles aspectos se deben incluir en el desarrollo de una sociedad, y entre más avanzada tenga pues la formación médica y los médicos y la calidad de la atención sanitaria, pues obviamente será mucho mejor. Y ese es uno de nuestros principales objetivos en la formación de residentes, en la formación de especialistas y para nosotros mismos como profesionales en el área de la medicina crítica y el cuidado intensivo. La alta calidad, haciendo referencia a los términos que se utilizan en la actualidad a nivel de políticas institucionales, políticas nacionales, políticas del gobierno en cuanto a educación y el Ministerio Nacional de Educación, pues nos dan cuenta de todos los aspectos que se deben tener en cuenta, desde los componentes jurídicos, todas las partes que hacen la misión, la visión, el sello de las instituciones que están dando formación a los residentes en los diferentes programas de medicina crítica y cuidado intensivo del país, y el modo además como este servicio se le está prestando a la comunidad y cuál es su impacto. Este elemento del impacto es muy importante. Ya en la actualidad todas las instituciones, los gobiernos y las mismas personas nos estamos preocupando mucho por el impacto que estamos generando realmente en la sociedad, en el mundo en general. Vimos cómo el contexto actual de la pandemia COVID-19 nos llevó a experimentar situaciones para las cuales había preparación en algunos aspectos, en otras nos sentíamos débiles y en otras totalmente perdidos, y nos tocó comenzar a acoplarnos a muchas situaciones que nos generaron conflictos, nos generaron situaciones de aprendizaje, pero finalmente se tradujeron en una muestra de cuál es la gran capacidad que tiene nuestro sistema y muchos de los sistemas de salud a nivel mundial, y cómo la educación en salud específicamente se acopló a toda esta situación y hemos podido sacar adelante muchos de los proyectos, muchas de las condiciones de gravedad que se vieron reflejadas en un momento dado en una crisis, y cómo vamos superando esta crisis a través de todos los elementos de la sociedad, entre ellos muy importante el tema de la educación médica y de las especialidades médicas, con todos los elementos que hacen parte de ello, sin descuidar obviamente que estamos inmersos en todos unos procesos de humanidad, en unos procesos de equidad y de ética que siempre tienen que estar visibles, siempre tienen que estar en coherencia con cualquier propuesta en educación y especialmente en los equipos de salud. Nuestro contexto colombiano además tiene unas políticas, por lo menos desde la política y desde la intención que tiene el gobierno nacional y estas directrices que se emanan de las leyes, las resoluciones, nos hablan de que la educación debería ser equitativa y toda la población nacional debería tener la posibilidad de acceder a educación de alta calidad, independiente de dónde proceda, de cuál sea su estado económico, cultural, su religión, sus orientaciones, etcétera, pues deberían tener la posibilidad de acceder a la educación pública, desarrollar así competencias y valores necesarios, y como vemos aquí, muy importante además para poder que vivamos y convivamos en una sociedad, ser productivos y continuar procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Ya cada vez estos conceptos se han ido haciendo más
más extensos, pero más completos y más globales en todos los aspectos que rodean al ser humano, a diferencia de muchos planes curriculares o de algunas condiciones que anteriormente se tenían en cuenta solamente desde la academia, desde planes curriculares que se enfocaban en una cantidad de conocimientos y conceptos teóricos, pero que a la hora de preparar un profesional en todo el sentido de la palabra se quedaban cortos. Y en ese sentido tenemos que reconocer que la educación ha venido avanzando a pasos importantes. La educación médica en todo el mundo y aún en nuestro país hemos notado grandes avances y tenemos que seguirlos fortaleciendo y procurando que avancemos en ese sentido. El marco jurídico es muy extenso. Tenemos, partiendo desde la Ley 30 de 1992, donde comenzó a organizarse el servicio público de la educación superior en Colombia, vienen todas estas leyes, decretos y resoluciones que hasta el momento actual han ido modificando, adaptando y adaptándose además a la normatividad que, como les decía al principio de esta conferencia, pues nos han llevado a lo que tenemos en la actualidad y que pretende poder tener un sistema de educación médica y específicamente en la formación de talento humano en salud que pueda ser competitivo, pueda ser competente además en diferentes entornos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí, como vemos, ya tenemos la implementación de la Ley 1917 de 2018, donde se creó el Sistema Nacional de Residencias Médicas, la Ley 1951 del 2019, donde se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece este sistema en su totalidad y se dictan otras disposiciones y todas las decretos y resoluciones alrededor de estas leyes con las cuales estamos trabajando en la actualidad. Les hablaba también de unos referentes a nivel internacional que tenemos que considerar a la hora de pensar en que la formación de nuestros residentes y futuros profesionales en medicina crítica y en otras áreas pues puedan estar haciendo sus labores en un contexto global, puedan tener actividades que sean homologables en otras latitudes a nivel del mundo y podamos tener una especialidad de medicina crítica y cuidado intensivo totalmente competitiva y competente en diferentes latitudes. Entre ellos, muy importante, el Consejo de la Acreditación para la Educación Médica y la iniciativa Covatrice, que es a nivel de Europa. Como lo ven en la diapositiva, sus siglas nos hablan de un entrenamiento basado en competencias y que hace que esas competencias sean a nivel de Europa, sean globales, es decir, que independiente del país, de la autonomía universitaria, de la autonomía docente, de la identidad de las instituciones donde se forman esos profesionales, hay unos elementos básicos, puntuales y generalizados para todos aquellos especialistas que se formen dentro de la comunidad europea y que permita el intercambio, que permita que ellos puedan estar en diferentes países, estar en diferentes instituciones y de esta manera fortalecer otro proceso importante dentro de la educación y la calidad de la educación médica, que es la educación interprofesional. Con esta estrategia que se ha venido también implementando y se viene revisando, es objeto en la actualidad desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, desde ASCOFAM y otras instituciones que se encargan de estos aspectos en nuestro país, pues se vienen mirando o dándole una mirada a todos estos ejemplos y todas estas estrategias que se utilizan en otros países y poder así adoptarlas y adaptarnos a los procesos de educación que se llevan a cabo en otros países. En cuanto al Covatrice que les venía mencionando, tiene en cuenta una formación basada en competencias y tiene una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes
que hacen parte de la formación del especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Se agrupan las competencias en secciones, cada sección tiene además unos dominios, y lo que hace este sistema es plantearle a las instituciones cuáles son los elementos formativos que debería tener ese especialista como competencias al momento de estar terminando el estudio o la formación en uno de sus programas de medicina crítica y cuidado intensivo, y que sea además homologable o equivalente a lo que están desarrollando en otras instituciones, como les digo, sin afectar de esta forma la autonomía y otros elementos que se tienen en cuenta allí, pero que dan cuenta de una formación médica en la especialidad con unas experticias claramente definidas desde el arte mismo en el cual se está formando este especialista. Desde la ACGME hay también unos conceptos o unos elementos constitutivos que para este caso también se llaman dominios, y estos dominios que lo constituyen pues dan cuenta de unos puntos específicos en los cuales debemos enfocarnos o deberíamos enfocarnos a nivel mundial para la formación de nuestros futuros especialistas. El cuidado de pacientes como piedra angular de la formación de cualquier médico, y para el caso del cuidado intensivo de cualquier especialista en medicina crítica y cuidado intensivo es la piedra angular. Y el cuidado de pacientes no engloba solamente como ya decía al principio, el conocimiento médico, el conocimiento teórico, el manejo de algunos conceptos de patologías, de diagnósticos y de planes terapéuticos, sino que hay además otros elementos muy importantes alrededor de todo esto. Como vemos, está incluido aquí el aprendizaje y el mejoramiento basado en la práctica. Este aprendizaje y mejoramiento basado en la práctica tiene unos componentes. Los componentes que debemos revisar, debemos tener a la vista cuando evaluamos nuestros proyectos, nuestros planes curriculares y todas las estrategias que utilizamos en la formación de nuestros residentes. Debemos examinar que estas condiciones se reúnan en nuestros planes. Entonces, en la competencia que les menciono, se deben identificar plenamente cuáles son las fortalezas, las deficiencias y los límites del propio conocimiento y la experiencia. En este aspecto, obviamente están involucrados todos los elementos cognitivos y metacognitivos que dan cuenta de una formación avanzada en cualquier profesional a nivel mundial. Se deben establecer obviamente unos objetivos de aprendizaje y unos planes de mejoramiento, y como más adelante les estaré hablando de resultados de aprendizaje y de planes de mejoramiento y evidencias, que es la tendencia actual basado en la ley que tenemos vigente, pues ampliaremos un poquito estos conceptos. Debemos identificar y realizar actividades de aprendizaje adecuadas, y estas actividades tienen mucho que ver con las diferentes estrategias didácticas que se emplean a nivel de la formación de nuestros profesionales. Se debe analizar de una forma sistemática cuáles son los elementos con los que podemos mejorar la calidad, y esto nos está dando cuenta de procesos de autoevaluación permanentes. Es necesario que desde la alta dirección de las instituciones de educación superior, que desde las direcciones medias y desde la planta docente de las mismas instituciones, seamos conscientes que cada día que se hace un proceso de formación con los estudiantes, una clase, un escenario de cualquier tipo o con cualquier estrategia didáctica, siempre debe ser objeto de autoevaluación, de una reflexión y obviamente de unos planes de mejoramiento, que de esta forma podamos avanzar en su desarrollo. Eso obviamente hace referencia a las estrategias de la retroalimentación de la evaluación formativa. Se debe implementar desde las aulas mismas y desde la cabecera del paciente, poder retroalimentar de forma constructiva a nuestros estudiantes y hacer evaluaciones
de tipo formativo que finalmente nos llevarán a poder hacer evaluaciones de tipo sumativo al final de un curso, de una asignatura o de un periodo específico, y poder elaborar planes de mejoramiento y establecer cuáles son los avances que están teniendo nuestros estudiantes. Se deben localizar, evaluar y asimilar los estudios científicos basados en los problemas de salud y el contexto que estamos desarrollando en ese momento, el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo como especialistas. Las tecnologías de la información y la comunicación han tomado una enorme vigencia en los últimos años. Ya sabemos de la situación de pandemia que nos llevó a tener que acelerar el paso para implementar este tipo de estrategias didácticas y de tecnologías de la información en la práctica médica, y obviamente la participación de nuestros estudiantes en todos los planes, no solo directamente con el paciente, como muchas veces sucede en la formación del intensivista. El intensivista está allí en la cabecera del paciente, pero la interacción con otros grupos, entre ellos las familias de los pacientes, los otros estudiantes, las otras profesiones que están alrededor del paciente crítico, no hay mucha interacción, y es uno de los elementos importantes que se debe tener en cuenta en este aspecto. En cuanto a la competencia de práctica basada en sistemas, tenemos que dar cuenta de varios componentes, entre ellos la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos para hacer la prestación de los servicios de atención médica a los pacientes. Se debe tener unos planes de coordinación que sean relevantes, que estén orientados a la actividad de la propia profesión, y se debe entrenar a los residentes y a los futuros especialistas en cuáles son las implicaciones del acto médico en aspectos administrativos, aspectos gerenciales, aspectos de costos, y obviamente todo esto está inmerso dentro del gran campo de la bioética. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los aspectos de justicia, de beneficencia, de no maleficencia que se tienen en cuenta a la hora de establecer un plan terapéutico en un paciente? Y esto siempre debe estar a la vista de tanto del docente, de la institución formadora, como de nuestros residentes. Se debe dar una atención óptima y de calidad a todos los pacientes, y en esto tenemos que entrenar a nuestros residentes, a nuestros equipos de trabajo y a los equipos en los cuales ellos desarrollan su actividad académica o su actividad de aprendizaje. Y además, un aspecto muy importante en la competencia de la práctica basada en sistemas es la participación en identificar errores, en identificar problemas e implementar potenciales soluciones. Todavía seguimos viendo una cultura de ver el error como un aspecto no susceptible de mejoramiento, sino con la tendencia a esconder el error por el miedo al castigo. Y eso ya sabemos pues que nos genera muchos más problemas, más dificultades y más retrasos, además en el mejoramiento de la calidad en la atención de nuestros pacientes. De esta forma, pues se hace necesario implementar en estos componentes acciones desde la misma formación de los residentes para poder mejorar la calidad en la formación. En cuanto a la competencia de profesionalismo, hay que tener en cuenta estos elementos. El conocimiento especializado es uno de los aspectos, obviamente, que hacen parte de la formación de cualquier profesional médico, pero esto en la actualidad ya no es solamente, como les decía, de hace unos años, el aspecto fundamental de la formación de un profesional. Un profesional en este momento tiene que tener una educación en la cual le permita trabajar con otros profesionales de otras áreas, de otras especialidades y de otras experticias. Además, sabemos que en las unidades de cuidado intensivo finalmente terminamos trabajando con profesionales de enfermería, con profesionales en terapia respiratoria, con muchísimas otras
áreas del conocimiento, con ingenieros biomédicos, etcétera, etcétera, y esto debe entrenarse desde la formación del residente, entrenamiento en la autonomía, en la toma de decisiones, como mencionaba ahorita, el hecho de que tengamos unos marcos que definen las políticas, las leyes y que definen los colegios académicos a nivel nacional e internacional no implica que se esté vulnerando la autonomía de la institución, la autonomía docente y el futuro quehacer de ese profesional como médico. Pero eso tenemos que entrenarlo, tenemos que enseñarle al residente cómo se es autónomo teniendo en cuenta todos los elementos que ya hemos ido mencionando en el transcurso de la conferencia, cómo llevar a unos análisis con un adecuado juicio clínico, una toma de decisiones adecuada para la atención de ese paciente y fortalecer además los procesos de pensamiento crítico y todos los procesos a nivel cognitivo superior de estos estudiantes y futuros especialistas. Siempre hay que tener en cuenta además que le prestamos un servicio a la sociedad, este servicio a la sociedad, a la humanidad en general, pues es una de las piedras angulares del trabajo y la formación de cualquier médico, y los elementos relacionados con la autorregulación, que como ya mencionaba previamente, tienen que ver con fortalecimiento de habilidades metacognitivas, que son habilidades a nivel superior, mental y que requieren entrenamiento, no son inherentes a la formación médica, no se dan por sentado sin que uno pueda tener formación, entrenamiento y conocimiento en ese aspecto, y por eso es necesario además no perder de vista que los docentes también requieren esta formación. Hay muchos docentes todavía en la actualidad en nuestro contexto nacional que inclusive desconocen este tipo de conceptos, y el desconocimiento del concepto pues hace que obviamente yo no pueda fortalecer habilidades de desarrollo metacognitivo en ninguno de los aspectos fundamentales que haría que realmente el docente pueda formar un residente en estos elementos tan importantes. Todas esas competencias y esos dominios, pues siempre hemos sabido que se evalúan en diferentes aspectos como el saber cómo, el mostrar cómo y el hacer ya en la práctica clínica, en la práctica real, y todo esto es además susceptible de ser evaluado y requiere ser evaluado permanentemente en la práctica real, o sea que la formación de nuestros residentes y de nuestros especialistas pues no termina al culminar el plan curricular que se desarrolló dentro de la universidad o dentro de los 2 años de la residencia o 3 años, sino que por el contrario debe continuar vinculado ese profesional. Gracias a todos los elementos que hemos ido mencionando, pues ya tendrá la suficiente capacidad desde el punto de vista mental y de cognición de saber que debe estar vinculado siempre a procesos de formación, de actualización, de academia, que le permitan mejorar todos los elementos en su práctica profesional. Para nuestro contexto nacional, además, se creó después de la conferencia de Montería en 2017 el Consejo General de Educación Médica, conformado desde el colegio, desde la Asociación de Facultades de Medicina ASCOFAME, y en conjunto con unos representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de ASCUN, y los colegios profesionales, entre ellos la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, haciendo parte de estas salas. Pues este consejo se dividió en diferentes salas y hay una sala específica para los posgrados, y en las salas de posgrados con los diferentes colegios que ya mencioné, pues se trabaja en los aspectos que tienen que ver con la calidad, con los elementos que se deben incluir en la formación de los profesionales de cada una de las especialidades médicas en nuestro país,
Dentro de la sala de posgrado hay diferentes tareas y se han venido alineando y trabajando en diferentes tareas en este aspecto. Una de ellas es la creación o definición del estatuto del residente. En este momento se está trabajando en estos aspectos basados en todo lo que tenemos de las leyes en la actualidad y obviamente en todos los elementos que ya hemos ido mencionando a nivel internacional como referentes, y poder de esta manera también hacer más homogéneo toda la estructura fundamental para los programas de formación en medicina crítica y cuidado intensivo. A nivel nacional, ¿cuáles son las estrategias entonces que se han definido para mantener políticas de calidad y de alta calidad en nuestro país? Uno es la consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad en todos sus niveles. Este sistema de aseguramiento de la calidad está generando una cantidad de documentos, de lineamientos y de políticas a los cuales nos hemos tenido que acoplar desde las instituciones formadoras de educación superior. El segundo aspecto, el segundo elemento es la implementación de programas para el fomento de competencias en nuestros estudiantes. El tercero, el desarrollo profesional de los docentes y directivos. Como les mencionaba ahorita, no se puede descuidar que en todo este aspecto de aprendizaje, educación, pues todos los elementos constitutivos tienen que estar creciendo a la par, y aquí ya se hace visible que el docente y el directivo, además el administrativo en las instituciones de educación superior, pues hace parte de ese profesional que tiene que estar a la par en los avances en todos estos aspectos, y obviamente el fomento en cuanto a la investigación. En la institución en que trabajo, además, teniendo en cuenta todas estas directrices, pues hay unos elementos que se consideran importantes y en los cuales se viene trabajando en la actualidad como elementos constitutivos del desarrollo en alta calidad para la institución. Uno de ellos es la excelencia académica para la formación integral, y tiene que ver con todos los procesos de ingreso de los estudiantes, de acople de los estudiantes a la educación superior, todos los procesos que tienen que ver con los planes curriculares, los planes de mejoramiento de los currículos académicos. El otro aspecto, que es el bienestar institucional, la calidad de vida e inclusión en contextos universitarios, muy importante, y no solo para nuestra institución, sino a nivel nacional, es un requisito en la actualidad. La gestión, la creación y la transferencia del conocimiento, que tiene que ver mucho con los procesos de investigación y de divulgación del conocimiento, la gestión del contexto con visibilidad nacional e internacional, de la cual ya hemos venido hablando durante la charla, y obviamente las gestiones a nivel institucional para la sostenibilidad de la misma institución, de los programas y su propio desarrollo. Esto entonces inmerso dentro de las diferentes dimensiones de calidad que, como vemos aquí, simplemente se traducen en mejores resultados en salud. El hecho de que trabajemos dentro de la formación de alta calidad de los residentes, en que tengan un mejor desempeño clínico, que nunca se pierda de vista la seguridad y la atención centrada en el paciente, y que tengamos una formación médica que permita ser oportunos, ser equitativos y ser eficientes, pues se va a traducir finalmente en unos sistemas de salud mucho más adecuados y con mejores resultados. Y como les decía al principio de la charla, pues en la actualidad, dentro del sistema de reglamentación en el cual se desarrollan nuestros programas curriculares, pues tenemos el nuevo SACES. Todos los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos acá que trabajamos en este aspecto, pues hemos estado recibiendo todo este proceso, aprendiéndolo y digiriéndolo, por decirlo de alguna manera, ya que trae una cantidad de elementos muy importantes para lograr la alta calidad en nuestros programas académicos, y que parte desde la misma definición de cómo se denominan los programas, que es una de las tareas que se han hecho en las salas del Consejo General de Educación Médica que les mencionaba ahorita. Las denominaciones en nuestro país para los programas con las mismas características y con formación similar en una especialidad, por ejemplo la medicina crítica,
y otras áreas. En nuestro país encontramos programas con hasta 5 o 6 denominaciones diferentes para una misma especialidad. Es uno de los países que además tiene más especialidades y subespecialidades en el mundo, y son realmente trabajos en los que viene haciendo una labor importante todas estas salas de análisis y de legislación y de políticas en educación médica. La justificación obviamente ya no es simplemente crear programas, como en algún momento llegamos a ver, se están creando programas a destajo sin una justificación realmente de su existencia, de su necesidad y de su impacto en el desarrollo del país y de la educación. Ahorita se tienen que tener unos aspectos que justifiquen la creación, y en aspectos curriculares se hace un gran énfasis en este nuevo SACES. Estos aspectos curriculares tienen que ser coherentes desde la misma denominación del programa educativo hasta cuáles son todos los elementos de tipo infraestructura, de tipo presupuestal, de tipo docente, cuáles son los resultados que se esperan en investigación y en relación con el sector externo, y de allí se despegan todos estos 9 elementos que hacen o conforman el sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior, con el cual nos estamos evaluando, autoevaluando, y nos están evaluando a nivel nacional e incluso a nivel internacional en cuanto a los aspectos relacionados con la calidad de la formación en nuestros programas a nivel nacional. Y uno de los elementos importantes aquí es el de los resultados de aprendizaje. Hemos venido hablando de una serie de competencias. Recordemos que históricamente, dentro de la creación de estos planes curriculares y de todos estos programas de educación a nivel superior, el planteamiento partía de definir cuál era el título que se iba a obtener, y de ese título que se iba a obtener pues se desarrollaban una serie de objetivos que tenía esa formación, y de esos objetivos se desprendían una serie de asignaturas, y esas asignaturas pues cada una tenía unos objetivos, y finalmente con la evolución y la aparición de la necesidad de competencias, pues esto avanzó un poco más. Pero la mirada que los resultados de aprendizaje pretende darle a este sistema es partir a la inversa. O sea, si tenemos la necesidad de un profesional con un perfil determinado ocupacional, un perfil profesional y un perfil de egreso, este perfil deberá estar obviamente documentado en unos resultados de aprendizaje, y desde los resultados de aprendizaje nos vendríamos a hacer todo ese proceso que mencioné ahorita, desde atrás hacia adelante. Ahorita iríamos de adelante hacia atrás para lograr estos resultados de aprendizaje que me propongo con mi plan curricular, con mi asignatura y con el perfil profesional que he definido desde la necesidad que hay en el entorno nacional e internacional. Pues yo debo plantear cómo se va a lograr ese resultado de aprendizaje, y muy importante, cómo se va a evaluar. En la actualidad, todo lo que estamos haciendo debe ser evidente, debe poderse evidenciar a través de planes de mejoramiento, a través de evidencias de cómo se hace y a través de resultados de las autoevaluaciones que a estos procesos se le hacen. Y allí cobra bastante vigencia como los procesos de evaluación, como les decía al principio, la evaluación no solo formativa, sino evaluación sumativa, y los diferentes tipos y estrategias de evaluación que tenemos, pues tienen que estar incluidos para que podamos avanzar en la calidad de la formación de nuestros futuros especialistas. Finalmente, pues como conclusiones, es importante que, a pesar de que tenemos una serie de decretos, de reglamentaciones, los conceptos de calidad de cada institución, las prioridades y las necesidades que la institución para sus planes curriculares tenga, pues debe ser definida por ellas mismas. La calidad depende de una serie de interacciones que va enfocada al logro de unos resultados de aprendizaje, como les mencionaba anteriormente.
la modalidad en la cual se desarrolla el proceso formativo no da cuenta o no determina la calidad de la formación. Por el contrario, la calidad debe estar determinada y planeada desde que se elabora el proyecto de desarrollo de cualquier programa de formación profesional en nuestro país. Es importante el espacio que han venido ocupando las tecnologías digitales, las tecnologías de la comunicación y las tecnologías en informática en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y acá es muy importante resaltar que dentro de este aspecto nuevas estrategias en didáctica y pedagogía como la simulación clínica, como todos estos nuevos desarrollos a nivel de educación que se vienen dando por fuera del ambiente clínico como tal, sino que permiten otros procesos de aprendizaje que llevan a mejorar la seguridad finalmente al llegar a la sala y presentarse a hacer prácticas con los pacientes, pues han mostrado ser un importante elemento a tener en cuenta dentro de los planes curriculares. Las instituciones deben construir unos programas en los cuales se pueda establecer cuáles van a ser los resultados de aprendizaje que tienen estos residentes que entran a nuestros programas, qué esperan del programa y cómo van a ser evaluados, y eso debe ser claro desde el inicio de los programas. Esos objetivos deben además ser relevantes no solo dentro del programa, sino relevantes para el país, para la sociedad, para la humanidad entera, y por eso hablamos de cuál es el impacto de la investigación, de la formación y de lo que realmente estamos planteando en cada uno de nuestros programas académicos. Diseñar estructuras y contenidos que permitan que los estudiantes se adapten al desarrollo de esa actividad y finalmente culminen con un profesionalismo de alta calidad y de alta cualificación. Y finalmente, pues basar el grado de efectividad de nuestra formación o de la formación de nuestros profesionales en los resultados de aprendizaje y cómo estos se evalúan y se da cumplimiento a ellos al final de un proceso de formación. Como les decía al principio, pues es un brochazo a una cantidad de aspectos y elementos que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de profesionalización, de desarrollar proyectos académicos, planes curriculares, y que en la actualidad pues viene creciendo y adaptándose a nuevas modalidades, y donde estamos llamados todos como especialistas, como directivos, como docentes y obviamente los residentes como parte fundamental de este desarrollo y de evaluar, vigilar y propender por la alta calidad en la formación, específicamente para nuestro caso, en los mejores intensivistas a nivel nacional e internacional. Quedo atento a cualquier comentario o inquietud y muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias, doctor José Fernando, por su excelente presentación y cómo nos hace ver a cada uno de nosotros, tanto docentes como residentes, que la formación y la estructuración proactiva debe generar los réditos que una sociedad está esperando, porque la sociedad siempre estará esperando profesionales bien capacitados, bien preparados para, como bien decía usted, tener un adecuado servicio. Tenemos aquí en el chat, ¿no? Sí, tenemos una pregunta del doctor Norton Pérez y que dice lo siguiente: ¿cómo está afectando la normatividad sobre docencia-servicio con la restricción de prácticas en la formación de competencias en habilidades a la nueva generación de residentes? ¿Disminución de las millas con el paciente? Bueno, en este aspecto, como vemos o como les mencionaba ahorita, todos estos lineamientos realmente van enfocados a la alta calidad
en la formación, no solo en la formación del residente, sino en no descuidar la alta calidad en la atención del paciente. Llegamos a tener momentos dentro de la formación médica, no solo de nuestra especialidad, sino de todas las especialidades, donde el paciente fue visto casi como un objeto de aprendizaje, entre comillas, y teníamos rondas donde fácilmente uno encontraba 10, 15 estudiantes alrededor de la cabecera del paciente haciendo una ronda académica donde finalmente el paciente era simplemente la excusa para desarrollar un tema, pero que descuidaba realmente el paciente como ser humano, como persona que está requiriendo una atención médica humanizada, valga la redundancia, y una persona que está en medio de un proceso de formación, un proceso de educación-aprendizaje. Entonces, esta normatividad alrededor de los convenios docencia-servicio que reglamenta y reestructura cómo se deben distribuir los pacientes asignados, las áreas de servicio donde se pueden atender, cuáles son los horarios en los cuales se puede trabajar en estas áreas y cómo son todas las normas alrededor de esa atención. A mí me parece que van de forma positiva impactando en la formación y que nos obligan como directivos y como encargados de la planeación académica y curricular de establecer unas estrategias que permitan que el paciente realmente en ese proceso de educación-aprendizaje siga siendo un paciente y siga siendo un sujeto digno a quien se le respeten sus condiciones, sus necesidades y que obviamente le aporte a la formación de estos residentes. Allí aparece uno de los elementos que mencionaba ahorita, que es la práctica simulada como una estrategia en la formación de los residentes en todas las áreas, en áreas quirúrgicas, en áreas médicas y en otros elementos de desarrollo de habilidades técnicas y desarrollo de habilidades no técnicas que finalmente permiten hacer una serie de prácticas, hacer una serie de desarrollos y de avances en la formación para que ya al momento de llegar a la cama del paciente, a la cabecera del paciente, a la atención clínica, a la realización del procedimiento en el paciente, pues esas millas de las que nos habla el doctor Norton, que se disminuyen de pronto en el paciente a la hora de poder tener contacto con ellos más tiempo o en muchos otros ambientes, pues a la hora de llegar con una previa experiencia simulada o con otras estrategias didácticas nos permita ser más óptimos a la hora de lo que vamos a hacer, ser más eficientes, tener una dinámica de interacción con mayor seguridad con el paciente y que esto finalmente no afecte negativamente la formación del residente, sino que por el contrario tenga un impacto positivo en la formación de ellos. Entonces pienso que no, esta nueva normatividad en docencia-servicio está implementada realmente pensando en el mejoramiento de la calidad y en ese sentido también como futuros profesionales, pues los residentes y nosotros como docentes y directivos, pues tenemos que entender y optimizar todas las otras estrategias que tenemos para el mejoramiento de la calidad y para que esa falta de pronto de poder acceder a pacientes en momentos más tempranos de las actividades nos permitan que en la delegación de funciones que se hace en los planes curriculares de los residentes, pues tengamos esto en cuenta para que sea más eficiente la formación. Bueno, muchas gracias, doctor José Fernando, nuevamente por su presentación. Veo que no hay más preguntas y si no hay más preguntas vamos a pasar en aras del tiempo a la segunda presentación que tenemos para el día de hoy. Voy a compartir pantalla para la segunda presentación del día de hoy, que está en relación a un tema que está muy en la línea de lo que comentaba el doctor José Fernando ahora, y es la formación
de nuestros residentes en un aspecto muy, muy puntual que es relacionado con la donación de órganos. El tema como tal va a ser la autosuficiencia en la donación de órganos para trasplantes. Esta es una pregunta que debemos de plantearnos nosotros desde las mismas unidades de cuidados intensivos y desde los mismos programas de educación para residentes en cuidados intensivos, cómo podremos nosotros implementar la autosuficiencia en la donación de órganos. Si bien los médicos de cuidados intensivos son protagonistas en la donación y en el trasplante, en la primera parte, en el antes del trasplante, están en lo referente a la donación de órganos. Y en el post-trasplante están en el manejo del posoperatorio del implante de órganos sólidos. Dentro de los programas de educación de formación y cuando se hablaba de las competencias y se hablaban de los dominios como elementos constitutivos de la formación del residente, este ha sido uno de los temas que ha tenido de pronto menos relevancia e importancia y de pronto otros actores son los que están asumiendo el papel que el intensivista por naturaleza en su formación debe de tener en relación con la educación que está recibiendo. Pues bien, resulta que en España, que es uno de los países número uno y es quien ha exportado prácticamente todo el conocimiento de formación en donación y trasplante de órganos, ese modelo español de donación y trasplantes se ha hecho universal, universal para Europa y muchos de los países de Europa tienen el modelo español. Pero ese modelo español tiene una característica importante, que el 83% de los encargados de la gestión del proceso de la donación y del trasplantes son médicos que se han formado en un curso de educación superior de posgrado en cuidados intensivos. Y estos médicos han trabajado durante más de 30 años, los intensivistas, fortaleciendo la Organización Nacional de Trasplantes para generar ese 48.3% por millón de población de donantes, y tengamos en cuenta que la población española en este momento puede estar muy similar, millones más, millones menos con la colombiana, y generar 48 donantes por millón de población significa que tiene que haber una estructura en la cual la unidad de cuidados intensivos se presenta como esa base fundamental para poder realizar y tener ese resultado. Pero miren una cosa, desde hace más de 15 años, la Organización Nacional de Trasplantes con la Sociedad Española de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, unidades coronarias, hicieron un acuerdo con todos los residentes de los programas de cuidados intensivos de recibir un curso específico sobre donación y trasplante. Nuestros programas de donación, nuestros programas de educación superior para residentes de cuidados intensivos en ese momento no contemplan un curso formal sobre donación y trasplante de órganos, y eso forma parte de las mismas competencias y de los dominios que deben de tener nuestros programas. Inclusive cuando hablaban del grupo Covatrice europeo con relación, ellos tienen dentro de sus dominios el fin de vida, y hoy en día la donación de órganos se ha asociado con el fin de vida, lo cual implica que dentro de esos programas de calidad de que bien nos hablaba el doctor José Fernando, este es una de las metas que nuestros 19 programas de cuidados intensivos que tenemos en Colombia queremos desarrollar.
Con esto, España genera el 90% de los trasplantes, los genera en donantes en muerte encefálica. Y ha manejado otros programas como estrategia para aumentar la donación de órganos, como es el donante vivo, como es el donante con criterios expandidos, como es la donación en asistolia y como es la donación de inminente fallecimiento. Por eso, nuestro objetivo para nuestra presentación va a ser conocer lo referente a la autosuficiencia en la donación de órganos tras trasplante y como objetivo específico, ¿cómo vamos a lograrlo? Vamos a aprender sobre un nuevo tipo de donantes y vamos a identificar los donantes en fallecimiento inminente. Cada día vamos a tener necesidad de disponer de un mayor número de órganos válidos para trasplante. Esto ha requerido que los donantes fuera del donante en muerte encefálica se requieran. O sea que ya no únicamente nos vamos a centrar en el donante en muerte encefálica que se presenta siempre en las unidades de cuidados intensivos y que en este momento nosotros como intensivistas no estamos siendo protagonistas en esa detección de donantes, sino que se abre a un espacio mucho mayor, como lo planteó la Resolución de Madrid, que fue realizada en el año 2010 por la Organización Mundial de la Salud, donde reunió a más de 70 de sus países componentes y estableció que a partir de ese momento los países y las unidades de cuidados intensivos, de hecho, deberían de buscar la autosuficiencia en la donación de órganos para trasplantes. Esto lo hacía la Organización Mundial de la Salud teniendo en cuenta evitar lo que es el comercio en un momento dado de órganos que se viene presentando en algunos países, en algunas regiones del mundo. La misma resolución de Madrid daba un punto muy importante con relación a la participación del cuidado intensivo y se refería a que los profesionales de pacientes en cuidados intensivos deben de liderar el proceso de la autosuficiencia en la donación de órganos. ¿Y eso por qué? Porque el intensivista tiene un papel fundamental en identificar oportunidades para la donación en las unidades de cuidados intensivos. Y a través de la charla vamos a darnos cuenta que no únicamente van a ser oportunidades que se presenten dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino oportunidades que van a estar fuera de la unidad de cuidados intensivos. Pues bien, el donante en muerte encefálica, pues ya llevamos prácticamente 53 años que se hizo el primer trasplante de corazón en África, en Ciudad del Cabo, y desde ese momento se establecieron los criterios que conocemos hoy como los criterios para muerte encefálica, que son los criterios de Harvard, que son criterios que son aplicables universalmente en todos los países con algunos ajustes que se hacen en cada uno de los países en los cuales se implementan. Perdón. Entonces, desde ese momento, el donante en muerte encefálica y durante estos 53 años se empiezan a plantear muchas dudas, e inclusive muchos profesionales de la salud todavía tienen muchas dudas con relación a si la muerte encefálica o la muerte del donante cadavérico, los donantes del órgano cadavérico, son susceptibles de ser extraídos. Uno de los planteamientos que se presentan actualmente es en relación a si el donante o la postura que tenemos nosotros de que la muerte cerebral constituye una muerte biológica. Se entiende que lo que está muerto es el cerebro, pero muchas de las integraciones biológicas van a persistir. Y entonces pongo aquí como una mujer declarada muerta por criterios neurológicos, o sea, los criterios de Harvard,
que gestaba un feto, dio a luz a un niño sano mientras se mantenía en cuidados intensivos en un hospital alemán. Y eso fue un caso real, que sé que muchos de ustedes pudieron conocerlo. Y esto fue durante más de 7 meses. El cuerpo de esta infortunada mujer dio a luz un niño sano y ella fue donante adicionalmente de páncreas y riñón. Con esto se empezaba a establecer de que la persona en muerte cerebral tiene el cerebro muerto porque no hay actividad cognitiva, porque simplemente hay isquemia, pero hay integración biológica. Y a partir de esto, eh, si a un paciente en muerte encefálica tiene una infección y nosotros le damos antibiótico, de seguro que ese paciente puede superar esa infección. Si ese paciente en muerte encefálica tiene una herida y nosotros le hacemos todos los procesos de curación, de limpieza, esa herida seguramente puede cerrarse. A eso se refiere la integración biológica, pero esa integración biológica no es porque esté muerto o porque no esté muerto, es simplemente por el soporte de líquidos, por el soporte de vasopresores, por el soporte hormonal que esa persona vaya a tener, que fue lo que sucedió en el caso de esta señora que duró 7 meses en una unidad de cuidados intensivos con diagnóstico neurológico de muerte encefálica, pudo dar a luz y fuera de eso pudo ser donante. Sus órganos biológicamente seguían integrados, pero porque seguían sostenidos. Más sin embargo, el diagnóstico de muerte encefálica consideran que es controversial porque o hablamos de una muerte completa de la corporalidad, ¿sí?, con ausencia de funciones integrativas, para poder entender que la extracción de esos órganos únicamente se pueden hacer bien perfundidos, bien manejados, con buen manejo hormonal, y por eso la importancia en las unidades de cuidados intensivos que dentro de la formación que tengan nuestros residentes se encuentre el manejo adecuado del donante, el manejo adecuado de un corazón, el manejo adecuado de un pulmón, el manejo adecuado de un hígado, que va a requerir no únicamente la aplicación de líquidos, sino va a requerir la aplicación de una serie de vasoactivos, no en mucha cantidad, porque un vasoactivo en mucha cantidad manejando un hígado nos puede producir daños, lo mismo que nos puede producir daños el pasarnos nosotros de líquidos en un paciente que estemos tratando de preservar un hígado para una persona que se encuentre en urgencia cero en cualquier unidad de cuidados intensivos. Entonces, el concepto es tener claridad sobre lo que es la muerte encefálica y tener claridad de que hay una actividad biológica que puede persistir y persistirá en la medida del mantenimiento que podamos hacer del donante. Pues bien, ese es un tipo de donantes en los cuales nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, la autosuficiencia, ir mejorando en la técnica de detección de donantes, de mantenimiento del donante, para tener órganos bien perfundidos y que sean órganos viables para aquellos receptores que van a recibir ese órgano. Desde el año de 1995 en Holanda se hizo la primera reunión sobre el donante en asistolia o del donante a corazón no latiente. Esto es una técnica que se ha implementado en los países de Europa y de hecho los españoles son los número uno también en la donación de sus pacientes en asistolia. Desafortunadamente, nosotros en Colombia no tenemos, a pesar de tener nosotros más de 36 a 40 unidades transplantadoras, no tenemos programas de donante en asistolia o donante a corazón parado. Y esto tiene que integrarse a los programas de formación en los residentes, porque si un residente quiere irse a Europa, y como decía el doctor ahora, se va para Europa y resulta que allá todos los hospitales trasplantadores ejercen este tipo de programas, pues simplemente no estamos nosotros formando intensivistas con una visión holística o una visión internacional con relación al aspecto
únicamente de la competencia relacionada con donación de órganos. ¿Por qué? Porque estos criterios que ustedes ven aquí, que son 4 criterios, establecen los pacientes que pueden llegar al servicio de urgencias eh, en inminente muerte o parada cardíaca, donde inmediatamente se les va a reanimar y no se les va a reanimar de forma manual, sino hay unas máquinas especiales que denominan los españoles la machaca, que está permanentemente dándole masaje cardíaco mientras los médicos están haciendo el cateterismo, ¿sí? A nivel femoral para poder perfundir hígado y riñón, que serían los órganos que en ese momento se podrían sacar. O pacientes que no hayan tenido una excelente reanimación y que después de 15 o 20 minutos de estarlos reanimando, se vayan a cateterizar y se vayan a llevar inmediatamente un quirófano para hacerle la extracción de órganos. O una categoría 3, que es el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos esperando, ¿sí?, que tenga una parada cardíaca, o simplemente el donante con diagnóstico de muerte encefálica que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Este tipo de donantes genera una segunda situación para que nosotros podamos tener la autosuficiencia en la donación de órganos. Esto en el mundo se está dando. En Europa, los programas, hay más de 22, ahora actualmente 30 programas en diferentes ciudades donde se desarrolla este tipo de programa. Colombia está pensando en implementarlo y hay una muy buena iniciativa que seguramente va a salir en los próximos meses en la ciudad de Medellín, donde ya este programa de donante en asistolia se puede presentar. Pero aún hay algo más interesante entre los programas de educación con relación a la donación y el trasplante de órganos. Y en el año 2017 sale un documento que se denominó Cuidados Intensivos Orientados a la Donación de Órganos. Este documento de cuidados intensivos a la donación de órganos fue una motivación que hizo la Organización Mundial de la Salud cuando habló de que los intensivistas son los protagonistas en la donación y en el trasplante de órganos porque tienen medios para detectar donantes. Entonces, la CEMIYUC nuevamente y la Organización Nacional de Trasplantes establecieron el programa de cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. Desde luego que este programa de cuidados intensivos a la donación de órganos se implementa en los 3 tipos de donantes que estamos viendo en esta noche. El de muerte encefálica, pero es para mejorar lo que estamos haciendo nosotros en la muerte encefálica. O sea que nosotros podemos entrar en el programa de cuidados intensivos orientados a la donación si entramos a implementar, si colocamos la muerte encefálica como una prioridad de formación, como un interés en la formación, como un plus más a nuestra capacidad cognitiva de poder nosotros aportar a la donación de órganos para Colombia. Los pacientes en parada circulatoria o los pacientes que pueden estar en asistolia y pensando en la limitación del soporte vital. Coloco limitación del soporte vital porque es el término que se está usando por parte de los grupos españoles, pero poco a poco este término ha venido cambiando por adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, los cuidados intensivos orientados a la donación es implementar lo que tenemos en este momento, programas de muerte encefálica, y los que no tenemos, como los programas en asistolia o adecuación del esfuerzo terapéutico, tratar de irlos implementando dentro de nuestros programas, dentro de nuestras competencias y dentro de nuestros elementos de conocimiento. Los cuidados intensivos orientados a la donación se salen ya un poco del paciente mismo en la unidad de cuidados intensivos, del paciente mismo en muerte encefálica, y empiezan a detectar pacientes que se encuentren con patologías neurológicas catastróficas, pacientes con cranectomía descompresiva, con craneoplastia por vendaje, o que tengan una lesión muscular esquelética que se encuentren en fase terminal o tengan lesiones espinales graves
que no necesariamente estén en tubo orotraqueal y que no necesariamente se encuentren dentro de una unidad de cuidados intensivos. Eso implica que en la coordinación del intensivista, en la donación de órganos y en esa implementación de programas, hay que detectar donantes ya fuera de las unidades de cuidados intensivos. Y el programa de orientación a la donación de órganos en las unidades de cuidados intensivos establece 3 tipos de pacientes. Un paciente neurológico que se encuentre fuera de UCI. Y de eso, si nosotros pasamos por los servicios de neurología de nuestro hospital, vamos a encontrar mucho paciente neurológico que se ha decidido que no se vaya a intubar ni tampoco se va a iniciar ventilación mecánica con fines terapéuticos. Este es un candidato a ser donante de órganos. Ser donante de órganos como donante en asistolia controlada, como limitación del soporte o como adecuación del esfuerzo terapéutico. El segundo grupo de pacientes serían pacientes sometidos a ventilación mecánica que están con finalidad curativa. Estos pacientes estarían dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero hay muchos pacientes que no se decide continuar con la ventilación mecánica porque sabemos que no va a haber un pronóstico claro y definido y que ese paciente finalmente va a fallecer. Ese paciente también puede ser introducido dentro de la autosuficiencia en la limitación del soporte, pero al mismo tiempo en convertirlo en un donante en asistolia controlada al momento de hacer nosotros la limitación del esfuerzo terapéutico. Y el tercero sería el paciente fuera de la UCI en que se ha iniciado ventilación mecánica, pero no ventilación mecánica con aspectos curativos, sino ventilación mecánica con una finalidad no terapéutica. Es el paciente número 1 neurológico que encontramos en hospitalización, que después de hablar con el familiar considera que sí acepta la donación de órganos, lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos, le damos soporte ventilatorio no terapéutico y vamos programando la donación en asistolia controlada por limitación del esfuerzo terapéutico. Es muy complejo hablar de todo lo que les estoy diciendo cuando nosotros no lo estamos haciendo. Suena como ciencia ficción o como si fuera inalcanzable. No. Los programas de cuidados intensivos en Colombia y muchos de los directores de los programas están decididos a que esto realmente entre en la formación del intensivista, porque si no, todo lo que habíamos escuchado anteriormente pareciera que está escrito y no está siendo real. Por eso, los cuidados intensivos orientados a la donación de órganos y la autosuficiencia en la donación de órganos tiene que ser un imperativo moral, educativo, dentro de las unidades de cuidados intensivos. Cualquiera de los escenarios que les mencioné anteriormente se consideran probables para evolucionar a muerte encefálica y podrían plantear la opción de la donación en asistolia controlada o limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico. Si ustedes en este momento o nosotros como intensivistas encontramos un paciente que es posible donante de órganos y lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos, va a ser un escándalo desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista moral, porque el equipo no está preparado para llevar un paciente a la unidad de cuidados intensivos únicamente para convertirlo en donante de órganos. Eso implica que un programa de cuidados intensivos orientado a la donación de órganos tiene que ser una cultura organizacional en la cual haya aceptación por parte de equipos quirúrgicos, de equipos de cuidados intensivos, de que estos eventos se van a presentar. Hoy la primera pregunta que nos harían es, ¿lo van a glosar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Por qué? Porque la intubación endotraqueal con fines no terapéuticos forma parte
del programa de la autosuficiencia y del programa de cuidados intensivos orientado a la donación de órganos. Se estima que el 24% de los donantes en España, vean, 24% de los donantes de España son personas ingresadas a una unidad de cuidados intensivos con el objetivo de incorporar la opción de donación de cuidados al final de la vida. Este es otro punto importante. Hasta hace un par de años, nosotros los intensivistas no estábamos asociando el fin de vida con la donación de órganos. Estábamos asociando el fin de vida con el paciente crónico, con el paciente terminal, con el paciente en falla orgánica múltiple, con disfunción de múltiples órganos, y a ese paciente hablábamos de fin de vida, pero no hablábamos de fin de vida en los pacientes con o candidatos para donación de órganos. Hoy, a través de la resolución de Madrid y a través de la motivación a los cuidados intensivos y a través de los cuidados intensivos orientados a la donación, ya los pacientes en muerte encefálica entran dentro del manejo de situación de fin de vida. Y en el manejo de situación de fin de vida, hablamos de muerte digna, hablamos en un momento dado de adecuación del esfuerzo terapéutico, etcétera, etcétera, lo que conocemos. El 14% de las ventilaciones mecánicas instauradas en pacientes fallecidos por daño cerebral catastrófico se consideran ventilación electiva no terapéutica. Ese sería el promedio de pacientes que nosotros ingresaríamos a nuestra unidad de cuidados intensivos para ventilar y buscar la donación de órganos. Pese a la pandemia, los programas de asistolia en Europa, todos estuvieron funcionando. 22 países en este momento tienen implementado en el mundo el programa de asistolia o asistolia controlada. Y para el 2020 ya los españoles habían subido de ese 24% que les mostré anteriormente al 37% de donantes producto de la asistolia. Entonces, esto implica que los programas de cuidados intensivos de Covatrice que se están desarrollando en Europa, en Francia, en España, en Alemania, tienen esa competencia, tienen esa sección, tienen ese dominio y tienen esos elementos constitutivos que son importantes aplicarlos a nuestros programas de cuidados intensivos. Entonces, el inicio, continuación de las medidas de soporte vital, incluyendo la ventilación mecánica no terapéutica en pacientes con inminente fallecimiento, es algo que se hace y se desarrolla dentro de los programas de cuidados intensivos orientados a la donación. La resolución de Madrid, y esto es lo que les decía anteriormente, la resolución de Madrid sugirió que la donación debe de formar parte integral de los cuidados al final de la vida y que dicha opción debe ser considerada en todo paciente fallecido, ¿sí? O por parada previa circulatoria o en situación de fallecimiento inminente. Hay pacientes que sabemos que van a fallecer y que no necesariamente van a estar dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino fuera de la unidad de cuidados intensivos. Como es fin de vida, nosotros estamos respetando los derechos del paciente. Y el primer derecho es el derecho a la información. Esa información del paciente que se encuentre fuera de la unidad de cuidados intensivos o dentro de la unidad de cuidados intensivos, con inminente fallecimiento, con inminente parada, ¿sí? Requiere de una información adecuada a la familia, ¿sí? Quien es la que va a proceder finalmente a dar la autorización del consentimiento para la donación. O sea que necesitamos hacer de todos modos una entrevista familiar para hacer una solicitud a la donación. Se va a respetar el principio de autonomía como en toda situación de fin de vida, en la cual siempre se va a explorar cuál era la voluntad del paciente con respecto a la donación de órganos o si existía previamente un documento de voluntad anticipada. Y aquí recuerden que nosotros tenemos en Colombia la presunción a la donación de órganos y todo eso también tiene que ser presentado, escrito, preguntado, firmado, como cualquier paciente
en situación de fin de vida en la cual nosotros como grupo, junto con la familia, hemos tomado algún tipo de decisión. Todo esto respeta la dignidad del paciente, porque la muerte digna forma parte de ese fin de vida que se hace en forma correcta, en forma honesta, en forma clara. Por eso, la información a los pacientes y a los familiares, el respetar ese principio de autonomía, si él previamente lo dijo, aceptarlo, o esa autonomía subrogada que la familia en un momento nos puede dar. Informar sobre la realización y limitación del soporte. Vamos a pasar a su familiar, ustedes van a donar órganos, vamos a intubarlo, lo vamos a pasar a la unidad de cuidados intensivos, vamos a hacerle mantenimiento de órganos a través de líquidos, de vasoactivos, de hormonas, y después vamos a hacer un procedimiento que se llama adecuación o limitación del soporte para llamar a nuestro equipo quirúrgico y que el paciente empiece a formar parte de la donación de órganos. Entonces, el programa de cuidados intensivos orientado a la donación mejora las prácticas ya existentes de la donación institucional. Entonces, hay el 80% de la cantidad de unidades de cuidados intensivos que hay en Colombia se consideran unidades generadoras de órganos. Eso quiere decir que no son trasplantadoras. Y solo un 20% de esas unidades en Colombia son trasplantadoras. Entonces, tenemos que mejorar en las generadoras la detección del donante y en las transplantadoras implementar programas de donante nacisolia y de cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. Para eso se necesita, como todo, una infraestructura hospitalaria, no una infraestructura únicamente física, sino administrativa, que capacite a los intensivistas, que capacite a los cirujanos, que capacite a las enfermeras, porque en las instituciones nosotros servimos, pero las instituciones no se están preocupando por capacitar el personal, y este personal tiene que ser capacitado, entrenado en este tipo de programas de donación de órganos. Tiene que haber una participación del comité de ética institucional muy claro, y muchas instituciones ni cuentan con comités de ética institucional que permitan establecer protocolos específicos para el donante en muerte encefálica, para el donante en asistolia controlada, para el donante en inminente fallecimiento. Y tienen que haber técnicas de perfusión y todo un sistema logístico operativo que permitan que estos programas realmente avancen. Esa es la gran limitación que tenemos en nuestros países latinoamericanos, de que no contamos con esa infraestructura que sí tienen países como Estados Unidos y Europa, que les facilita tener el 37% de los donantes en más de 22 países de Europa en este tipo de programas. ¿Cuándo vamos a lograr la autosuficiencia? Vamos a lograrla cuando la sociedad descubra que la donación es un bien social. Y la donación en este momento ante la sociedad sigue siendo un tabú, sigue siendo una duda en darlo de una forma altruista, porque todavía se piensa en el comercio, porque todavía se piensa que sacan los órganos cuando las personas están vivas, etcétera, etcétera. Cuando las necesidades del trasplante a través de la donación se cumplan en las instituciones. Las instituciones tienen un compromiso social muy importante con la donación de órganos. Cuando nosotros los profesionales de cuidados intensivos y de la urgencia de verdad nos involucremos en el proceso. Y yo invitaría, y ojalá que a través de esta presentación, las personas que hay, las 20 personas que están en este momento, ojalá con que se logre motivar una persona y logre entender que el capacitarse, el formarse en este tipo de competencias dentro de un programa de cuidados intensivos va a hacer que los coordinadores de trasplantes intrahospitalarios sean intensivistas, que no únicamente conozcan de un solo tipo de donante, sino que conozcan toda una estructura de gestión operativa, administrativa y gerencial de la donación de órganos. Cuando el papel de la salud pública en relación al trasplante lo entienda como una necesidad sanitaria, porque la salud pública, fuera de hacer
un diagnóstico temprano, un tratamiento y un diagnóstico, requiere que ese tratamiento, que es el trasplante, porque ahora el trasplante forma parte del arsenal terapéutico y de tratamiento que se le da a la falla hepática, que se le da al shock cardiogénico, que se da a la insuficiencia renal y que se le da inclusive a las enfermedades pulmonares crónicas. Y cuando se entienda que es un imperativo ético, esa es una necesidad moral en la formación que tenemos nosotros como intensivistas y nosotros los docentes y los programas de cuidados intensivos. La autosuficiencia es buscar fórmulas que permitan a todos los países e instituciones incrementar la donación de órganos. ¿De quién? Del donante fallecido, del donante en muerte encefálica, del donante en asistolia o del donante en inminente fallecimiento, hasta alcanzar la autocapacidad de generar órganos para trasplantes. ¿Quiénes van a trabajar estos programas? No vamos a ser nosotros, los docentes. Los docentes vamos a trabajar para que se implemente, pero ¿quiénes los van a desarrollar? Nuestros residentes de cuidados intensivos en nuestro país, para que ellos tengan cumplimiento de esa realidad que nos mostró el doctor Fernando, de que mi conocimiento sea extrapolable y sea equiparable con otros programas de cuidados intensivos en el mundo. Algunas referencias bibliográficas, todas son españolas, básicamente, hay alguna que otra americana, y decirles simplemente gracias por su tiempo, por su paciencia, y si hay alguna pregunta en ese momento, con mucho gusto, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, vamos a mirar, aquí hay una pregunta del doctor Julián Quintero a todos. Totalmente desacuerdo en que el coordinador de trasplante es un punto fundamental, que, me, que, me, que mejoró no solo en aumento de extracciones de componentes orgánicos, sino la calidad de estos. A ver, vamos a tratar de entender la pregunta. A ver, doctor Juan Quintero. Si el doctor Juan Quintero, ¿será que se le puede dar audio al doctor Juan Quintero? Pregunto. En desacuerdo de que el Sí, coordinador de trasplantes es un punto fundamental, que, que mejoró no solo el aumento de extracciones de componentes anatómicos orgánicos. No sé. hola doctor, ¿cómo está? Buenas, con Juan. Julián. ¿Cómo está, doctor? No, es como un punto a favor, algo que usted comentó en la charla, ese punto y ese cambio que tiene España en comparación con diferentes países, ¿cierto? Sí. En que el coordinador de trasplante tiene un entrenamiento formal en una especialización clínica como Sí, intensivista, sí. mejoró la cantidad o sea, Ah, aumentó la cantidad de extracción de componentes anatómicos y no solo eso, que la calidad de esos componentes son mucho mejores. correcto. La diferencia tan grande que nosotros en Colombia tenemos menos del 10% del porcentaje que se espera para la extracción, por lo menos para el trasplante pulmonar. Este año Correcto. llevamos solo 4 pulmones en Bogotá, siendo una ciudad tan grande y teniendo tantos programas, teniendo un programa de trasplante tan sólido, ¿cierto? Pero es Correcto. totalmente de acuerdo a lo que usted dijo en la charla, doctor. Ajá, bueno, Y gracias. De pronto, al escribirlo, pareciera que estarías en desacuerdo. Ah, es de acuerdo, no en desacuerdo. Sí, mira, lo que tú estás diciendo, Julián, es importante. Y yo creo que esto da mucho soporte a la charla previa que tuvimos con el doctor José Fernando. Necesitamos capacitarnos, necesitamos tener conocimiento pleno, porque si nosotros queremos progresar en un deber social que tenemos, necesitamos tener una adecuada formación. Y se necesitan pulmones, se necesitan hígados, se necesitan corazones, pero más que todo se necesita gente preparada y capacitada para eso. Así que muchas gracias por esa intervención, muy amable.
Veamos aquí otra pregunta. Post-trasplante, de acuerdo. ¿Está de acuerdo, doctor? Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran escribir en el chat? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a todas las personas que se mantuvieron hasta este momento. Únicamente empezaron 25, se nos fueron 4 personas, pero eso quiere decir que en un momento dado tenían algo que hacer. Yo les doy las gracias a ustedes y estos fueron nuestro simposio de la sección de bioética, trasplantes, calidad de humanización de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Gracias por la atención, gracias por la participación y hasta la próxima. Hasta luego. Muy amable. Gracias, buenas noches.